A ver, nosotros tenemos entonces la cuestión de el texto y las propiedades del texto, ¿sí? Básicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? Primero, estamos entrando ya en la parte un poco más relacionada con gramática, ¿sí? En este caso, no tanto con la parte de literatura. Estamos haciendo un pequeño saltito acá. Bien, cuando hablamos de el texto y las propiedades, básicamente lo que estamos diciendo es, ¿qué necesito para que un texto, justamente, o mejor dicho, para que un conjunto de palabras pueda ser considerado un texto? ¿Sí? ¿Qué les parece que necesitaría para eso? Si yo agarro, no sé, una revista y Conectores, recorto todas las palabras y las tiro sueltas por ahí, ¿eso es un texto? No, No, Ajá, ¿por qué no? y porque no porque no, está en orden. no tiene Uy, coherencia. Ajá, ok, no está en orden. Bien, ¿qué más dijeron? No tiene cohesión. Que no se entiende. Cohesión, bien. Y coherencia, no tiene coherencia. Y la coherencia, bien, perfecto. ¿Y qué serían esas cosas? ¿Ya vieron antes algo de coherencia y de cohesión? Un poco. Sí, Ajá, sí, vimos No me algo. acuerdo como los términos a la hora de estudiarlo, pero me acuerdo que la profesora decía como que sin eso no se podía hacer un texto, porque no. Pero no me acuerdo la explicación del por qué. ujú. Bien, perfecto. La coherencia y la cohesión son dos cosas que necesito, sí o sí, para que un texto sea considerado un texto, ¿sí? Si no, es un conjunto de palabras. Después hay una cosa más que necesito, pero ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, a ver, esto es una pequeña introducción, ¿sí? Para que sepan es que me la quedé palabra texto, ¿sí? Que viene de textux, que en latín significaba tejido, ¿sí? ¿Y por qué hablamos del texto como un tejido? Porque vieron que en el tejido tenemos varios hilos, ¿sí? Pero que se van entrecruzando, se van relacionando entre sí para formar una sola cosa, ¿sí? Bueno, un texto funciona de la misma manera, ¿sí? Son varias cosas, varias palabras, varias frases, varias oraciones que se van uniendo entre sí para poder formar una sola cosa, una unidad, ¿sí? Entonces, las relaciones que se van dando entre sí van a ser lo que llamamos cohesión, ¿sí? Y esa unidad, ¿sí? Que tenga un sentido, es lo que vamos a llamar coherencia, ¿sí? Ahora vamos a hacer un repasito sobre estas cosas, ¿sí? ¿Qué significan? Rápido no vamos a profundizar demasiado, pero para que tengan una idea de qué significa cada una de estas cosas, ¿sí? Y habíamos dicho que había una tercera propiedad, que es la adecuación. ¿Qué les parece que podría significar que algo sea adecuado? Como que sea que lo tenés que correcto para cada saber poner situación. las palabras. O sea, no poner cualquier palabra, lo que se te ocurra. Ajá, ok, bien. Y no podés poner cualquier palabra dependiendo de qué, La situación. de la situación. Ok, bien. Por ejemplo, ¿qué se imaginan? Cuando tenés que entregar un currículum, Ajá, no vas a bien. escribir igual que cuando le mandas un mensaje a un familiar tuyo. Ok, perfecto. Sí. Según en qué situación esté, ¿sí? Me voy a expresar de una manera o de otra. ¿Sí? Tiene mucho que Es ver lo que con algo que... habíamos estudiado antes, ¿no? Bien, Sí, perfecto. Tiene formalismo. mucho que ver con lo que habíamos visto a principio de año, ¿sí? ¿Se acuerdan de los registros? De registro formal y el registro informal, ¿sí? Según la situación, voy a hablar de una manera o voy a hablar de otra, ¿sí? Bueno, acá vuelve a aparecer ese tema con el nombre de adecuación, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver un poquito rápido qué significan cada una y después lo que me va a importar más trabajar, por lo menos ahora en esta etapa, va a ser la parte de la cohesión, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer un recorrido breve de cada una, ¿sí? Ok. Entonces, dijimos, la coherencia, ¿qué significa? Significa básicamente que el texto tiene que tener un sentido, ¿sí? Y que tiene que estar unificado, tiene que ir para un lado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no me puedo ir por las ramas. ¿Nunca les pasó, por ejemplo, de hablar con una persona
que te empieza a hablar de una cosa y después se acuerda de otra y se va a otra, se va a otra, se va a otra y nunca te dijo lo que te tenía que decir? Sí. Bueno, Sí. ahí tengo un error de coherencia, ¿sí? Que yo tenía que decir una cosa y me empecé a ir por las ramas y terminé diciendo cualquier otra cosa, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con la coherencia. Y por otro lado, también necesito, para que tenga coherencia un texto, lógicamente que no se contradiga, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, no sé, Juan se fue caminando a la casa de su amigo Pedro, y en la oración siguiente digo, le tocó bocina, y a ver, algo raro hay ahí. ¿Qué hizo? ¿Se fue caminando o se fue en auto? Entonces, ahí tenés una cierta contradicción interna, ¿sí? Entonces, tiene que tener esas dos cosas. Una, que no me vaya para cualquier lado. Y otra, que lo que diga tenga sentido y no se contradiga a sí mismo, ¿sí? Bien. A ver, acá estaban mandando algo por el Una chat. duda Bueno, con respecto a sí, eso. decime. Tipo, acá, porque muchas veces uno dice cosas sin sentido, onda, como que no tienen relevancia en una conversación, ¿me entendés? Pero vos, Ujú. o sea, no es eso a lo que te referís. Hay que saber diferenciar, ¿sí? Que hay cuestiones en las que sí me puedo ir un poco más por las ramas y cuestiones en las que no, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una conversación con un amigo y me está contando qué es de su vida, ahí sí es probable que se vaya por las ramas y no está mal. Ahora, si yo tengo que entregar un currículum, en ese currículum yo no voy a contar lo que almorcé hoy, ¿sí? Entonces, en ciertos tipos de texto tengo que ir al grano y no me puedo mover de eso. En otros tipos de comunicaciones, más relacionados con lo informal, si es una conversación entre amigos, por ejemplo, y ahí sí, porque va fluyendo, es parte de ese mismo género, ¿sí? Es parte de la conversación entre amigos de empezar a hablar de una cosa y terminar en cualquier otra cosa. Pero en cambio, si yo tengo una reunión de trabajo y lo más conveniente es que apunte a lo que tiene relevancia en relación con lo que me están preguntando. ¿Se Claro. entiende? Sí. Bien, perfecto. A ver, no necesariamente es algo malo el irse por las ramas si la situación es propicia a eso. O sea, si vos estás sentado al lado de una persona, no sabés de qué hablar y tenés un silencio incómodo, es preferible empezar a hablar así sea de cualquier cosa. Ahora, si vos estás en un ambiente laboral, si estás en una reunión importante y no vas a empezar a hablar de cualquier otra cosa que no tenga relación, ¿se entiende? Según el contexto sí, es conveniente y según otro contexto no. Pero en general, cuando hablamos de textos, tienen una finalidad, buscan algo. Y la idea es que no me desvíe tanto de eso. ¿Sí? Bien. Bueno, eso por un lado. Y después está este tema de las contradicciones, que acá vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, la primera decía, estaba caminando por la peatonal de San Martín cuando lo atropelló un submarino. ¿Sí? A ver, ahí, ¿por qué no es coherente ese texto? Porque estás caminando y Porque el no creo que submarino. te dé un No te puede submarino atropellar al un medio de la submarino. calle. Bien, entonces, a ver, un submarino no va por tierra, ¿sí? No, va por nada. Entonces, ahí hay una contradicción. ¿Pero una contradicción respecto de qué? ¿De lo que dice el mismo texto o de lo que yo sé acerca del mundo? De lo que vos De Lo lo que que vos vos sabés del sabés. sabés. mundo. Claro, de lo que yo sé respecto del mundo de afuera, ¿sí? No es que el texto, o sea, El texto en sí no no está se mal. contradice a sí mismo, sino que contradice a la realidad. Ahora, si yo estoy hablando de una novela de ciencia ficción donde el mar creció 50 metros y ahí todas las ciudades están inundadas, y podría llegar a ser. Pero ya estamos hablando de ficción, ¿sí? Acá, si estamos hablando de realidad, y no es coherente porque justamente Sería casi contradice a imposible. nuestro mundo real. ¿Sí? Bien.
Y la segunda, fíjense, los 75 presidentes de la AFA votaron y las elecciones resultaron en un empate 38-38. Esto pasó realmente encima, eso es lo peor. Pero bueno. Bien, ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que 38 más 38 no es igual a 75. Exactamente, ¿sí? Claro. Acá sí, el texto se está contradiciendo a sí mismo, ¿sí? Mm. Porque primero me dice, fueron 75, y después me dice empataron 38-38. ¿Sí? La suma Y no son me da. 76. Entonces, acá 76. sí se está contradiciendo a sí mismo el texto, ¿sí? Y por eso tiene un error de coherencia. Lo peor de todo es que esto pasó en la vida real, ¿sí? O sea, no es un error de coherencia, sino de coso, De cálculo. No, no es la Por palabra, ahí. pero como de verdad propia, digamos, no es la palabra. Moral propia. Sí, Creo que era podría moral. considerarse, ¿sí? Bien, a ver, acá en este tema no estamos hablando tanto de la cuestión ética, de la cuestión moral, pero sí, ahí tenemos una falencia muy importante, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿queda claro, por ejemplo, por qué estos pequeños fragmentitos no son coherentes? Sí. Bien. Esto, por ejemplo, serían algunos errores muy evidentes, muy sencillos de coherencia, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sería la cohesión. La cohesión es la propiedad por la cual las palabras y las oraciones, ¿sí?, que van formando el texto se están relacionando entre sí, ¿sí? Y va a usar varias cosas, va a usar varios recursos o procedimientos para ir generando estas relaciones, ¿sí? A veces va a vincular las oraciones, ¿sí?, va a unirlas con cierto significado, y a veces, bueno, si la misma información se va repitiendo a lo largo del texto, usa unos mecanismos para no ir diciendo siempre lo mismo, ¿sí? A ver, por ejemplo, acá, si yo veamos este fragmento, dice, los Beatles fueron una banda inglesa de rock. Los Beatles se convirtieron en una de las bandas inglesas de rock más exitosas de todos los tiempos. En sus inicios, los Beatles tocaban diferentes géneros musicales además de rock. ¿Qué pasa acá? Repitió muchas veces. Se repiten. Claro, y vos tenés que buscar sinónimos. Creo que era la palabra. Bien, me repite todo el tiempo lo mismo, ¿sí? ¿Y qué, a ver, qué sensación les da a ustedes este texto? Cansador. Que Es le cansador, falta. es pesado, ¿sí? sí. Uno siente que tampoco avanza mucho. Sentís que no te cuenta nada nuevo porque te dice siempre lo mismo. Si lo ¿Sí? tenés O que también, estudiar, lo que más Me, te vas me a acordar hace, es los Beatles. Sí, lo único que te acordás es el nombre y que es una banda inglesa de rock. Nada más. Claro. me hace acordar a esas propagandas que algunas veces aparecen de este es el mejor producto, no sé, te empiezan a repetir lo mismo 8000 veces para que compres el producto. Bien. Sí, como que te recalca todo el tiempo lo mismo, pero no tenés un propaganda avance. yankees. No sentís que te esté contando algo. Sentís que solamente te dice, los Beatles, banda inglesa de rock. Nada más. Es lo único que podrías recordar de esto casi. ¿Sí? No, también pasaba, no sé, también pasaba de chico que escribía mucho con la Y. Ujú. Y esto y aquello. Ajá. Bien. Después, bueno, en la próxima diapositiva hay algo que tiene que ver un poco con ese tema también. Sí. Bien, entonces, acá lo que nos encontramos es que repite muchísimo lo mismo, ¿sí? Sí. Cosas que tranquilamente podría omitir, ¿sí? Porque yo ¿Sabes que podría decir... ¿Qué? tuve la misma duda? Siempre tuve una duda y te voy a preguntar ahora porque normalmente no se toca mucho ese tema, pero ya que lo tocamos. ¿Cuánta sería la cantidad correcta de veces que puedes repetir en un texto? Porque ponele, estás hablando de los Beatles, bueno, hay tantos sinónimos como para mencionarlos. Ujú. Y no en Bien, todos los ajá. casos se da por hecho de que estás hablando de eso. Entonces, Ujú. Bien, no, a ver, no es que hay una cantidad exacta, ¿sí? Pero en general, calculale lo que se suele estimar, no es que haya una regla al respecto, pero yo diría que en un párrafo
y 2 veces 3 máximo. Más de eso no repetiría en un párrafo, por lo menos. Después, si vos tenés que seguir avanzando, sí. Ahora, si vos me decís que acá estás comparando 3 bandas, y quizás es más probable que tenga que usar el nombre repetidas veces para poder distinguirla de la otra banda. ¿Sí? Si tengo 3 bandas inglesas, y es más probable que tenga que repetir el nombre para no prestar a confusiones, ¿sí? Pero por lo general, a ver, una vez obviamente necesitas hacerlo, 2 veces no pasa nada, 3 en un párrafo, a ver, no me refiero a un párrafo como este que son, a ver, son 4 renglones con letra Arial 32, ¿no? Me refiero a un párrafo que sea un párrafo en un documento común, ¿sí? No sé, Arial 12, un párrafo de 5 o 6 renglones, bueno, ahí podés ponerlo 2 o 3 veces. Claro. Si lo pones 10 veces y ya es excesivo, ¿sí? Pero también depende de que la persona que lo está leyendo pueda entender que te estás refiriendo a eso. Si vos lo lees y no entendés a quién se está refiriendo, y tenés que ponerlo. Quizás expresarlo de otra manera. La banda inglesa, ¿sí? O la banda de John Lennon, por ejemplo, ¿sí? Es como que lo vas expresando de otras maneras. Pero siempre y cuando el que lo lea entienda a quién te estás refiriendo, ¿sí? Si no puede entender a quién se está refiriendo, y ahí lo tenés que incluir sí o sí. ¿Se entiende? Ok. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, este es un caso de repeticiones que yo podría evitar, por ejemplo, usando sinónimos, frases equivalentes, ¿sí? Y demás. Y acá tenemos otro caso, ¿sí? Fíjense esto. Dice, hoy tengo el cumpleaños de Juan. Tengo que trabajar. ¿Qué hace? ¿Va al cumpleaños de Juan o no? No. No. No, No. no, No. O deja el trabajo y va al cumpleaños de Juan, pero digamos que no es tan Ahora, recomendado. el texto por sí mismo, ¿me dice si va a ser una cosa o la otra? No. No. Hoy tengo el cumpleaños de Juan, tengo que trabajar. No me está expresando qué relación hay entre una cosa que dice y la otra. ¿Sí? Nicolás dice 50-50. Bueno, ahí, claro, sin eso no sabemos por cuál de esas dos opciones se inclina. ¿Sí? Tendría que decir no puedo. Si Bueno, yo digo, por ejemplo, hoy tengo el cumpleaños de Juan y luego tengo que trabajar, ¿voy al cumpleaños o no voy al cumpleaños? Ahí sí. 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 Ahí sí. Si yo digo, hoy tengo el cumpleaños de Juan, pero tengo que trabajar, Ahí no vas al ahí no. cumpleaños. y ahí no voy, tengo que ir a trabajar, ¿sí? Claro. Si yo digo, hoy tengo el cumpleaños de Juan, mientras tengo que trabajar, y capaz que me estoy llevando la computadora y estoy trabajando desde ahí, no sé. ¿Sí? Todos Sí, los nenes bastante, corriendo con bastante la antisocial piñata. el tipo, pero bueno, Ah, hoy en día Sí, puede ¿no? pasar. bueno. Bien, fíjense cómo según la conjunción, ese conector que le voy agregando ahí, me cambia el Cambia significado. Claro. ¿Sí? Eso va a ir variando según la relación que hay entre una cosa y la otra. ¿Sí? Ese conector me va a indicar qué relación va a haber. ¿Sí? Bien, esto es un mecanismo típico de la cohesión. ¿Sí? Bien. Y vamos a lo que es la adecuación, que ya me lo dijeron ustedes, ¿sí? Me lo dijeron muy bien. Es adaptarse a lo que yo voy a decir en un contexto determinado, ¿sí? En un lugar y con las personas que están ahí, según qué personas sean. Por ejemplo, imagínense esto. Estoy en la oficina del director, suponiendo que ya volvemos al colegio y somos todos felices, ¿no? Estoy en la oficina del director. Situación. El alumno notifica que no asistirá una semana a clases por un viaje familiar. Imagínense que ustedes van a la oficina del director y le dicen esto. Che, chabón, la semana que viene me voy de joda, así que no voy a estar. ¿Qué pasa ahí? Y le Pero estás ahí faltando Chica. se respeto. está pasando de... Está fuerte, mete una ¿Qué está pasando?
ahí básicamente ya tenés el pase para irte a otra escuela, más o menos. Claro, Sí. claro, ya te Bien. están echando. ¿Por qué? ¿Qué está mal porque- en lo que Porque yo no digo es ahí? adecuado. No. Porque es un... Debería ser más Se llama- formal. No Sí, estás claro. hablando con un par, estás hablando con... Un texto como más Estás formal, hablando con por un... decirlo. Y además no es que tengan con confianza el como para hablar director. así. Tampoco Bien. estás hablando con tu amigo. A ver, estoy hablando con el director, ¿sí? Una persona que a nivel jerarquías, digamos, dentro de la escuela, Es está en serio. un nivel Muy por alta. encima del nivel en el que estoy yo, ¿sí? Quizás, Mm. ojo, quizás si yo estoy jugando un partido de fútbol y estoy jugando contra él, no, porque en ese contexto estamos iguales, ¿sí? Mm. Pero si estoy en ese contexto, yo soy un alumno y estoy en la oficina del director hablando con el director y no le voy a hablar de esa manera, ¿sí? O lo podés tratar de No. usted. Primero que lo tengo que tratar de usted, ¿sí? Y Claro. segundo que la selección de las palabras que voy a usar y tiene que ser diferente, ¿sí? Se tiene que adecuar a ese contexto, ¿sí? A ese escenario y la persona con la que estoy hablando, ¿sí? Si estoy hablando con un amigo, sí, tranquilamente lo puedo decir eso, ¿sí? Pero en esa situación no. ¿Se entiende por qué en una situación es correcto y en la otra no? sí. Sí. Bien, Sí, perfecto. Eso bien porque como que si le decís chabón, ya cuando le digas chabón nada más representante como al director, es como que cruzás como la línea del respeto por una cuestión jerárquica. Bien. Sí, tiene que ver mucho con los roles que cumplimos cada uno en determinados contextos o en este caso en determinadas instituciones, ¿sí? Mm. En la institución escuela, y si yo soy el alumno y él es el director, y yo tengo que mostrar, ¿sí? Un cierto respeto mínimo, aunque sea, ¿sí? En cuanto a la forma de dirigirme hacia él. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Que esto, como habíamos dicho, ¿sí? Tiene que ver mucho con lo que habíamos hablado antes de las variedades lingüísticas, ¿sí? Y de los registros formales e informales, ¿sí? Es directamente eso. Bien, bueno, y lo que nos queda ahora es entrar un poquito en lo que serían la cohesión, ¿sí? Que es en lo que vamos a profundizar en estas clases. Y vamos a ver que hay dos tipos de cohesiones. Está la cohesión léxica y la cohesión gramatical, ¿sí? Bien. Primero vamos a arrancar con la cohesión léxica, ¿sí? La cohesión léxica tiene que ver con el uso de palabras y del significado de esas palabras, cómo se van relacionando. Muchas veces tiene que ver con el hecho que habíamos mencionado antes de no repetir la misma expresión, ¿sí? Entonces, para eso puedo usar, por ejemplo, los sinónimos, ¿sí? O también puedo usar, en ciertos casos, los antónimos, ¿sí? Acá hay varios recursos mencionados, ¿sí? El sinónimo y el antónimo son los más conocidos, seguramente ya saben qué significa cada uno, ¿sí? Mm. Ahora, hipónimo e hiperónimo, ¿les suena? No. Me suena, pero no me acuerdo qué significaba. Ajá, Mm. Eso. bien. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez jugaron al Tutti Frutti? Sí. 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 ¿Sí? Bien. ¿Quién no, no? Por ejemplo, si yo ponía en la columna de arriba, no sé, frutas y verduras, ¿sí? Abajo ponía, por ejemplo, no sé, manzana, banana, pera, naranja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Bien. Tipo, sería la categoría, la parte, lo que decís. Cuando pones fruta Exacto. sería la categoría. Exacto. Frutas sería la categoría, por lo tanto sería el hiperónimo, ¿sí? Ah. Y después cuando hablo de manzana, naranja, banana, ¿sí? Pera, etcétera, 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 todos esos son los hipónimos, ¿sí? O sea, una es la categoría y otros serían los ejemplos, digamos. ¿Se entiende? Mm. Las cosas que Profe. pertenecen a esa categoría. Sí, ¿Cómo se llamaban las palabras que tipo tenían tipo
eran las mismas palabras, pero distinto significado. Si suenan igual, pero se escriben diferente, estamos hablando de homófonos. ¿Sí? Y si se escriben igual, pero tienen significado diferente, son homógrafos. ¿Sí? Ah, ya. Que son palabras que pareciera que son la misma, pero en realidad tienen dos significados diferentes. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, y después tenemos la familia de palabras. ¿Sí? La familia de palabras, ¿saben lo que es? Son palabras que tienen la misma raíz, el mismo pedacito de palabra al inicio, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, fíjense, feliz, felicidad, infeliz, infelicidad, ¿sí? Le agrego algo al final o a veces le agrego algo al principio. Son los prefijos y los sufijos, ¿sí? Aquello que yo le voy agregando. Y después lo último es el campo semántico, que son las palabras que se refieren a un mismo tema, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo pelota, arco, cancha, gol, árbitro, delantero, arquero, defensor, ¿de qué tema estoy hablando? No un partido de fútbol. Fútbol, ¿sí? Bien, todas esas palabras quizás no pertenecen a la misma familia, ¿sí? Árbitro y pelota no tienen una misma raíz, ni son sinónimos, ni son antónimos, ni nada de eso. Pero cuando hablo de ese tema, suelen aparecer en conjunto, ¿sí? Eso significa el campo semántico, ¿sí? Bien, ¿se entiende esto hasta acá? Sí. ¿Qué es cada una de estas? Bien, perfecto. Sí. Bueno, entonces, vamos a detener la explicación acá, ¿sí? Y mi idea sería poder practicar un poquito estas cosas que explicamos recién, ¿sí? Estos recursos de cohesión que fuimos mencionando hasta acá, ¿sí? Bien, dejo de compartir